Listo. ¿Quién me ayuda con el tema del video que acabamos de observar? ¿Cuál era el tema? Los derechos humanos en el Ecuador. Dice, Perdón, no le escuché. Si me repite, por favor. los derechos humanos en el Ecuador. Ya, muy bien. Los derechos humanos en el Ecuador, ¿no es cierto? ¿Qué hablaba de los derechos humanos? ¿Qué nos decía que son los derechos humanos? Que son inherentes a todos los seres humanos. Tenemos derecho a la vida, derecho a la libertad. Ya, muy bien. Hay diferentes tipos de derechos, ¿no es cierto? Pero antes de eso, pues, primero que nada, al hablar de derechos humanos, ¿sí? Es algo que nadie nos puede quitar, primero que nada, ¿ya? Los derechos humanos se heredan, se puede decir, automáticamente cuando una persona nace, ¿sí? Y usted no puede renunciar a ellos, ¿sí? Usted no puede decir, yo renuncio a mis derechos y ya no los quiero. No, usted, una vez que nace, perdón, hereda todos los derechos, ¿sí? Y estos únicamente usted los pierde con la muerte, ¿sí? Ahí se pierden los derechos, ¿sí? Y obviamente donde usted vaya, en el territorio que usted vaya, pues esto le permite pues que nadie pueda vulnerarle a usted, abusar de usted en ningún sentido. ¿Sí? Los derechos humanos se protegen a nivel mundial, vaya donde usted vaya, y no por el hecho de usted, por ejemplo, estar ahorita acá en Ecuador y yo qué sé, el día de mañana ir a otro país como España, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, no indica que usted pierde sus derechos. No, tal vez pueda perder su nacionalidad, pero los derechos siempre van a estar ahí. ¿Sí? Por eso es que se dice que los derechos son un deber ineludible del Estado. ¿Qué significa esto? Que el Estado está en la obligación de hacer cumplir sus derechos de usted como ciudadano. ¿Sí? Por ejemplo, ahora sí, hablando de dentro de estos derechos, ¿sí? ¿Cuáles nomás mencionaron ahí en el video? El primerito, ¿cuál era? Lo que ustedes están haciendo en este momento, ¿qué derecho es? La libertad, ¿no? A la educación, muy bien. Dentro del derecho a la educación hablaba que esto es por niveles, ¿no es cierto? Decía que es en nivel básico, ¿sí? En nivel preparatorio, me parece que es la primera preparatoria, a nivel de bachillerato y a nivel superior, ¿sí? Entonces, lo que es preparatoria prácticamente es obligación y debe ser de carácter gratuito, ¿sí? Aunque en superior, igual acá en nuestro país también se maneja la gratuidad, ¿sí? En lo que es bachillerato y todo eso, pero sin embargo, pues eso ya no dice los derechos en nuestra constitución. Sí, pero sin embargo, en nuestro país, pues la educación en lo que tiene que ver en la educación media, bachillerato, sí, es totalmente gratuita. Y hablaba también de la educación superior, ¿no es cierto? Que la educación superior nos decía que está acorde a las posibilidades, pues, de cada una de las personas, ¿no es cierto? Entonces, no muchos tienen esa facilidad, pues, de, de acceder a la educación superior. Ya, hablando del tema, me parece que el día miércoles va a haber una reunión, va a haber vía Zoom, vía, vía Facebook Live Vía también, Facebook. por el tema Bu- de las becas. ¿Sí? Entonces, muchas de las veces por ahí, si tenemos alguna dificultad económica y quieren averiguar al respecto, ¿sí? El día miércoles está pautada la socialización. Yo por ahí les he puesto por todos los medios para que se enteren y pues accedan, ¿no? A este tipo de beneficios esa sí es la CENACID, que la CENACID brinda en educación superior. ¿Sí? No es para todos, es para ciertas personas que cumplan con ciertos requisitos.
Entonces, eso es lo que se va a estar hablando el día miércoles. Así que cordialmente invitados a que participen, escuchen, ¿sí? Si por vía Zoom, un poquito difícil le veo, porque como ustedes saben, pues el Zoom tiene conexiones limitadas, pero sin embargo también se va a estar transmitiendo por Facebook Live, entonces ahí nos pueden observar, apreciar, pues, y también pueden preguntar y todo eso, ya que va a haber una persona Inge, de la CENESID encargada de pues resolver todos los inconvenientes de ese tema. Dígame. Inge, ¿Sí? yo presenté mi documento y toda esa situación, pero no hay contestación y ese día en el primer videoconferencia que hicieron, bueno, supuestamente comentaron ellos que tenían 3 días para hacer la revisión de cada pedido o cada postulante, pero a mí hasta ahora no me envían ni un correo, nada de la situación. Ya, entonces igual cualquier duda, inquietud, pues que tengan, ahí ese día van a estar ahí profesionales de la CENESID directamente para hablar con ustedes, porque no es personal del Marta Bucará, ¿sí? Lo que sí van a estar dando respuesta a inquietudes de estudiantes del Marta Bucará, ¿sí? Entonces ahí sí, pues ya empezaron ustedes los trámites, ya están un poco más avanzaditos y por ahí algo está pendiente, no lo pueden hacer, pues entonces ahí es el momento que ustedes pueden aprovechar para, para ese tipo de cosas, ¿no? Y resolver algunas inquietudes al respecto. Entonces, ya sabes, para el miércoles a las 2 de la tarde. Ahí está. Entonces, inclusive nosotros por ahí hemos de estar pasando la puñita, yo ya puse en mis estados, sé siempre poner, así que se revisarán mis estados por ahí para que se enteren de algunas cosas. ¿Ya? Ya. Bueno, muy bien. Aparte del derecho a la educación, ¿de qué otro más derecho hablaba el video? Buenas noches, señor Solís. A ver, Derecho al trabajo en inglés. bueno, eso no dijo el video. Sí, Hace ratito me hablaron, antes de que habláramos del derecho a la educación, ahí dijeron. la libertad. Exacto, es así, derecho a la libertad, ¿cierto? Entonces, en nuestro país, pues también se garantiza la libertad, ¿no? Y dentro de las libertades, pues una de las libertades es la libertad de expresión, ¿sí? Eso no significa que tampoco como yo tengo libertad de expresión voy a andar ofendiendo o hablando mal de otra persona, ojo, cuidado y se equivocan en esa parte. De libertad de expresión se refiere a que si yo tengo algo que manifestar, una inconformidad o algo que pedir al Estado, pues puedo utilizar los medios de comunicación para a través de ellos, pues yo poderme comunicar con el gobierno nacional, hacer llegar mis quejas, mis petitorios, ¿sí? A eso se refiere, no que usted vaya a un medio de comunicación y empiece a ofender a otras personas. ¿No? Eso ya no es libertad de expresión, eso ya es otra cosa, ¿sí? Y obviamente eso está penado dentro de la ley, ¿sí? Así que esas cosas no son libertad de expresión. Les digo, libertad de expresión es decir nuestras opiniones y obviamente muchas de las veces difieren quizá de lo que la otra persona piensa, ¿sí? Y muchas de las veces pues eh, se dice que hay libertad de expresión, pero bueno, sin embargo, pues siempre nos dan una información sesgada, a medias, solo nos comunican lo que ellos quieren que escuchemos y el resto pues como vulgarmente se dice, lo tapiñan, lo ocultan, tratan de maquillarlo para que se deje ver más bonito, ¿no? Por ejemplo, el tema de viabilidad, sí, hoy por hoy ha sido uno de los temas peor trabajados en este gobierno, sí, como ustedes saben, inclusive acá mismo en el sector, en NAPO, sí,
este tema del reventador y esa parte del Coca-Cola Sinclair, que prácticamente se llevó medio pueblo y dejó incomunicado lo que es el sector del Chaco y por ahí esas cosas. Sí, y hasta ahora no hay una solución en concreto, ¿sí? Pero sin embargo, pues por ahí el gobierno trata de taparnos bonito y que no preguntemos, no digamos nada de esa parte, ¿no? Entonces, a ello se refiere y muchas de las veces pues la gente se molesta, ¿sí? Porque supuestamente pues es sector prioritario y se debe de atender a la brevedad, ¿sí? Pero si ustedes se dan una vueltita por ahí, verán que los avances pues no son los esperados, ¿sí? Entonces se hablaba de que en un año ya iba a estar restablecido, pero a cómo va, no creo que en un año vayan a tener algún avance a cómo van las obras. Entonces, eso se refiere a la libertad, ¿no? A ver, otra parte de otro derecho. ¿Qué derecho más hablo? El último, después del derecho a la libertad, o ya no hablo más. Otro derecho también que es importantísimo. Casi igual que el de la educación. Nada, ya se fueron. Ya, el derecho a la salud. ¿Eh? El derecho a la salud es casi tan importante como el derecho a la educación. Los dos van de la mano, ¿sí? Porque si no hay salud, pues no hay educación. Un niño que no está bien alimentado, que no está con todas sus vacunas, con tratamiento de enfermedades, no es un niño listo para el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, por ello se manifiesta pues que estos dos sectores, educación y salud, siempre tienen que ir a la par, de la mano, ¿sí? Y pues de esa manera sí garantizar pues estos benditos llamados derechos humanos, ¿no es cierto? Sí, en especial, ¿sí? Para el sector vulnerable, pues siempre van a estar estos derechos humanos, ¿sí? Si se acuerdan de los sectores vulnerables o ya se olvidaron. ¿Se acuerdan cuando fueron a hacer la entrevista en el MIES? Creo que fue un hito nomás. Y a ver, si se acuerdan de los sectores vulnerables, a ver, nómbreme 3 sectores vulnerables. Adultos mayores, niños, niñas y adolescentes y las personas en estado de mendicidad. Ya, muy bien, gracias. Entonces, ahí estamos muy bien. Adultos mayores, correcto, es un sector vulnerable, ¿sí? Niños, niñas y adolescentes también, ¿sí? Aunque no necesariamente es un sector vulnerable, pero sí es un sector prioritario, ¿sí? Que el gobierno debe de velar por ellos, ¿sí? Y otra parte, pues, las personas en situación de mendicidad, ¿cierto? Ellos son un sector vulnerable, ¿sí? Muy bien, listo. Entonces, para finalizar, ¿sí? Igual les vamos a proyectar otro videito. Ya ese es del otro tema que vamos a trabajar hoy. Déjenme mirar en dónde es que está. Ya, acá está. Este video tiene que ver con la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Ya, con eso tiene que ver este video. Bueno, antes de proyectarlo, pues hablarles que a nivel medio, ¿sí? Nuestra Constitución pues también vela por la educación. Y dentro de esta parte pues de velar por la educación, una de las partes fundamentales pues, fue la creación de esta Ley Orgánica de Educación Intercultural, ya pues la cual nos permite, ¿sí? Normar la educación media, ¿sí? Entonces, ojo, esta Ley Orgánica de Educación Intercultural únicamente regula la educación media, ¿sí? Ella no regula educación superior, ¿sí? Regula educación inicial, básica, elemental,
básica media y básica superior, y también lo que es bachillerato. Sí, hasta ahí tiene que ver pues la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Sí? Y dentro de lo que es la ley pues está enmarcado en capítulos y cada uno de ellos pues atiende a una realidad. Por ejemplo, ahí en la ley está, por ejemplo, si usted quiere ser docente, qué debe hacer, dónde debe postular, qué título debe de tener, ¿sí? Por ejemplo, si usted quiere graduarse, qué características debe de tener usted para convertirse en un egresado, cómo es el proceso de titulación, ¿sí? Cómo es el acceso a la educación, ¿sí? ¿Qué es? Aquí también les explica lo que son los niveles de educación, ¿sí? Lo que es preparatoria, inicial 1, inicial 2, preparatoria, ¿sí? Y ahí viene la básica elemental, luego viene la básica media y luego viene la básica superior, que sería hasta décimo, ¿no? Y por último vienen los 3 años de bachillerato. Todo esto está especificado dentro de esta ley orgánica de educación intercultural, cuyas iniciales son LOEI, ¿sí? Y LOEI significa Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Sí? Listo, entonces vamos a escuchar ahora sí la narración respecto de lo que es la LOEI y de lo que contiene. ¿Listo? Ya, entonces, permítanme compartirles y empezamos. Hola, somos estudiantes del primer ciclo de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Matemáticas y la Física. Y el día de hoy analizaremos la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. La Ley Orgánica de Educación Intercultural está conformada por 8 títulos, quienes a su vez están integrados por capítulos y artículos. Título 1. De los principios generales. Artículo 1. Ámbito. Determina los principios y fines que orientan la educación ecuatoriana, a la interculturalidad y a la plurinacionalidad. La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales: universalidad, educación para el cambio, libertad, atención prioritaria, educación en valores, igualdad de género, corresponsabilidad, motivación, evaluación, equidad e inclusión. Calidad y calidez, integralidad, laicismo, identidades culturales, plurilingüismo, unicidad y apertura, obligatoriedad, gratuidad, convivencia armónica, pertinencia. Son fines de la educación: desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de las personas, desarrollo pleno de los estudiantes, lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Cuidado y preservación de las identidades, fomento del conocimiento, respeto, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural, desarrollo de la identidad nacional, promoción de igualdades entre hombres y mujeres para el cambio de concepciones culturales discriminatorias. Título 2. De los derechos y obligaciones. Este consta de 7 capítulos. Capítulo 1. Del derecho a la educación. Artículo 4. Derecho a la educación. La educación es un derecho humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Capítulo 2. De las obligaciones del Estado respecto del derecho a la educación. Artículo 5. La educación como obligación de Estado.
El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida. Artículo 6. Obligaciones. La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa y de los principios y fines establecidos en esta ley. Capítulo 3. De los derechos y obligaciones de los estudiantes. Artículo 7. Derechos. Tienen los siguientes derechos, como por ejemplo, recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades. Artículo 8. Obligaciones. Tienen las siguientes obligaciones, como procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones. Artículo 9. De la participación y representación estudiantil. En los programas de cada uno de los niveles de educación se integrarán contenidos que estimulen la participación ciudadana de las y los estudiantes. Capítulo 4. De los derechos y obligaciones de las y los docentes. Artículo 10. Derechos. Tienen los siguientes derechos, como por ejemplo, acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud integral. Artículo 11. Obligaciones. Tienen las siguientes obligaciones, como ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo. Capítulo 5. De los derechos y obligaciones de las madres, padres o representantes legales. Artículo 12. Derechos. Los representantes legales tienen derecho a que se garantice a estos el pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia educativa. Artículo 13. Obligaciones. Tienen las obligaciones como respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con las instituciones educativas. Artículo 14. De la exigibilidad, la restitución y la protección. Ejercicio de su corresponsabilidad. El Estado, en todos sus niveles, adoptará las medidas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación de niños y niñas docentes. Artículo 6. De los derechos y obligaciones de la comunidad educativa. Artículo 15. Comunidad educativa. Esto promoverá la integración de los actores culturales, deportivos, sociales, comunicacionales y de seguridad ciudadana para el desarrollo de sus acciones y para el bienestar común. Artículo 16. Derechos y obligaciones de la comunidad educativa. Los derechos y obligaciones propios y concurrentes de la comunidad educativa son los que corresponden a sus actores en forma individual y colectiva. Capítulo 7. De los derechos y obligaciones de la comunidad. Artículo 17. Derechos. Gozan de los siguientes derechos, como por ejemplo, fomentar un proceso de conocimiento y mutuo respeto entre la comunidad organizada y los centros educativos de su respectiva comunidad. Artículo 18. Obligaciones. Tienen las siguientes obligaciones, como propiciar la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos en la comunidad educativa. Título 3 del Sistema Nacional de Educación. Capítulo 1. Los objetivos del Sistema Nacional de Educación. Artículo 19. Objetivos. Debe cumplir con los objetivos de la Constitución de la República y fines establecidos en la LOI. Artículo 20. Asignación y distribución de recursos. Combina y articula principios constitucionales de equidad poblacional y territorial. Capítulo 2 de la Autoridad Educativa Nacional. Artículo 21. Autoridad Educativa Nacional. La ejercerá el ministro o ministra del ramo. Artículo 22. Competencia de la Autoridad Educativa Nacional. Formulará las políticas, estándares de calidad y gestión educativas. Capítulo 3. Consejo Nacional de Educación. Artículo 23. Consejo Nacional de Educación. Es el organismo de orientación y consulta de la Autoridad Educativa Nacional. Artículo 24. Función del Consejo Nacional de Educación. Es participar en la elaboración y aprobación del Plan Nacional de Educación. Capítulo 4. De los niveles, gestión de la Autoridad Educativa Nacional. Artículo 25. Autoridad Educativa Nacional. Le corresponde garantizar y asegurar los derechos y conduce a una vigencia plena. Está conformado por 4 niveles de gestión. Capítulo 5 de la estructura del Sistema Nacional de Educación. Está conformado por 3 niveles. Artículo 41. Coordinación interinstitucional.
es el desarrollo y protección integral de los niños y niñas hasta los 5 años de edad, la educación inicial. Artículo 42. Nivel de educación general. Se desarrolla las capacidades y competencias de los niños, niñas y adolescentes desde los 5 años de edad en adelante. Artículo 43. Nivel de educación. 3 años de educación obligatoria a continuación de la educación general básica. Capítulo 6. De las necesidades educativas especiales. Tendrán derecho a la educación especial correspondiente a sus capacidades. Esto sería de acuerdo a los 7 artículos que presente. Artículo 7. Tipos de instituciones educativas. Las instituciones públicas. Estas brindan educación gratuita para cualquier tipo de persona. Las instituciones fiscomisionales. Estas pueden estar financiadas parcial o totalmente por el Estado. Las instituciones particulares. Estas brindan educación en todas las modalidades posibles. Tienen sus derechos, lo cual son cobrar pensiones en las matrículas, organizarse de acuerdo a sus estatus, ser atendidos por la autoridad educativa y ser evaluados de manera integral. También deben elegir sus directivos y autoridades de acuerdo a sus reglamentos internos. Tienen sus deberes y obligaciones, lo cual son proteger a los estudiantes de cualquier abuso, ya sea físico, psicológico o sexual. Deben capacitar a la comunidad educativa sobre las normas y sanciones establecidas por ellas mismas. Debe tener una buena infraestructura, un equipo mobiliario y material didáctico actualizado, cumplir con sus obligaciones patronales, proporcionar becas, entre otros. También estas instituciones deben dar refuerzo de enseñanza, ya que así mejorarán el nivel de aprendizaje de todos sus estudiantes. Capítulo 8. De las instancias de resolución de conflictos del Sistema Nacional Educativo. Los reclamos, quejas, peticiones o solicitudes que, de conformidad con la Constitución de la República, la ley y sus reglamentos, se harán conocer mediante oficio o petición a la autoridad competente. Esto se puede dar dentro de una institución educativa, donde la potestad de sancionar la tiene la autoridad de la misma, o se puede dar con un proceso más grande, donde la potestad la tienen las juntas distritales de resolución de conflictos, ya que es el medio por el cual se debe tratar cualquier clase de problemas que se presente dentro de un centro educativo, y su función principal es resolver problemas y sancionar. Título 9. Del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa tiene la finalidad de promover la calidad de educación, el cual se encuentra conformado por la gestión educativa de las autoridades educativas, el desempeño de rendimiento a los estudiantes, los directivos y docentes. Se encarga de diseñar y aplicar pruebas y otros instrumentos de evaluación para determinar la calidad del desempeño de estudiantes, docentes y directivos del sistema escolar, compuesta principalmente por 3 miembros: un delegado del presidente de la República, quien la preside, un delegado de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y un delegado de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Título 4. La educación intercultural bilingüe. Capítulo 1. El sistema de educación intercultural bilingüe es el conjunto articulado de todas las políticas y normas de una comunidad educativa que tengan relación directa al proceso de aprendizaje en idiomas ancestrales, que posibilita el ejercicio de los derechos colectivos de las comunas, pueblos y nacionalidades, con el objetivo de desarrollar y promover las políticas públicas en educación intercultural bilingüe. Capítulo 2. Fundamentos, objetivos y fines del sistema de educación intercultural bilingüe. Fundamentos: respeto y cuidado a la Pachamama, respeto a los derechos individuales y colectivos, reconocimiento de la interculturalidad y garantizar a la educación como eje fundamental en el desarrollo socioeconómico, cultural y lingüístico. Los fines:
fortalecer la plurinacionalidad e interculturalidad, fortalecer la identidad en lengua y la cultura de los pueblos indígenas, fortalecer los sistemas de vida en las comunas y pueblos indígenas, impulsar una educación de calidad integral, fortalecer los valores propios de las comunas, pueblos y nacionalidades. Los objetivos: desarrollar la educación intercultural bilingüe de calidad, garantizar modelos de educación para los diversos pueblos y nacionalidades, potenciar el uso de idiomas ancestrales. Capítulo 3. No se le escucha, Inge. Prende el audio, por favor. Gracias. Les manifestaba que dentro de esto vamos a hacer un leve receso hasta aquí, por cuanto pues ya mismo se cierra el Zoom, faltan 8 minutos, entonces va a quedar el video a medias. Entonces aquí le vamos a hacer un receso y luego vamos a continuar con la siguiente parte del video. Ya. Les tenía una pregunta, ¿sí? Como, bueno, primero que nada, ¿qué es la LOEI? ¿Quién se acuerda? La Ley Orgánica de Educación Intercultural. Ya, muy bien. La Ley Orgánica de Educación Intercultural. Por favor, no se olviden de esas preguntitas que les hago por ahí, esporádicas, pues que esas son preguntas de evaluación, ¿no? Sí, y son cosas muy importantes que ustedes tienen que manejar. Ya, ahora bien, bueno, ya creo que todos estamos claros que la Ley Orgánica de Educación Intercultural, pues regula educación inicial, media y hasta bachillerato, ¿no es cierto? Eso quiere decir que tiene a su cargo los niños, ¿desde qué edad? ¿Cómo dijo ella? ¿Desde qué edad inician los niños en educación? ¿Básica? Creo que de 3, Inge. De 3, mentira. Educación entonces de 5 años. De 5 años, muy bien. Esa es la edad en que el niño debe de empezar a educarse, ¿no? Ahora ustedes me dirán, profe, e inicial 1 e inicial 2. En inicial 1 e inicial 2 son estimulación, ¿sí? En esos 2 años los niños no entran específicamente a trabajar contenidos, sino lo que hacen es únicamente es irse adaptando para el inicio, ¿no? Por eso es que un niño que no ha recibido ni inicial 1 ni inicial 2 automáticamente puede empezar a estudiar desde preparatoria, ¿sí? Lo que se conoce también como primero de básica, ¿no? Sin necesidad de haber cursado los 2 años. ¿Sí? Es por ello, entonces, siempre los niños de 5 años en adelante, pues, están regulados dentro de esta ley orgánica de educación intercultural. Ya, ese es algo, un tema muy, muy, muy pendiente, ¿no? Y obviamente desde aquí hacia adelante, pues, empiezan los años, ¿no? Entonces se dice que 5 años preparatoria o primero de básica, ¿no es cierto? Y de ahí siguen 6 años segundo, 7 años tercero y así sucesivamente hasta llegar a tercero de bachillerato, ¿no es cierto? Acorde a la edad, ¿sí? Y obviamente aquellas personas que no están con un año determinado acorde a su edad, pues a ello se le denomina rezago, ¿cierto? Entonces el rezago sería pues que un estudiante no esté acorde a su año con su edad, ¿cierto? Y eso se pauta desde los 5 años con primero de básica, ¿sí? De ahí se mide, ¿sí? E inclusive
En la actualidad hay algunos planes de gobierno para que esto se cumpla, puesto que como hay mucho, ¿cómo se diría esto? Desnivel en esta parte, pues hay programas que les ayudan pues a los chicos que ya tienen una edad avanzada y todavía no han salido del colegio, pues a graduarse un poquitico más rápido. ¿Sí? ¿Para qué? Para que si al caso desean pues seguir una educación superior a nivel ya de universidades, pues entonces no se les haga muy feo el tema de la inserción, ¿no es cierto? Puesto que muchas de las veces algunos se dejan llevar, no, pues dice yo ya que estoy ya viejo, que voy a estudiar y ese tipo de cosas. Ya, entonces para ello existen este tipo de regulaciones y obviamente pues dentro de todo esto es esta ley orgánica intercultural la que regula todo esto. Sí, obviamente ya hemos escuchado algunos capítulos, sí que tienen que ver con las obligaciones de los docentes, con las obligaciones de los padres de familia, con obligaciones de la comunidad educativa y de la comunidad en sí, ¿sí? Porque todos tienen que ver con el ámbito educativo. También hablaba un poquito de las autoridades, ¿no es cierto? Que ahí está el ministro de Educación dentro de este proceso, ¿sí? ¿Qué más nos hablaba? También hablaba de la educación bilingüe, ¿no es cierto? Sí, que en nuestro sector es bastante acogido este tema, ¿no? Bueno, entonces en este momento nuevamente les voy a volver a cerrar la comunicación y continuamos con la tercera y última parte, ¿ya? Ya, entonces por favor les voy a pedir que nuevamente se conecten